utilizar en cualquier parte. Muy bien, pues voy a comenzar entonces hoy con una clase ya con otro tópico. Me faltó revisar algunas preguntas de las pruebas. Consideré que ah, una pregunta estaba mal planteada porque no había pasado el concepto, así que voy a revisar aquellas pruebas que me faltó, a lo mejor subir 10 puntos, ¿vale? Sé que hay tres personas por el momento que tienen 10 puntos adicionales. Ok, el concepto entonces que vamos a ver hoy tiene que ver con cinemática. Voy a compartir pantalla y vamos a ver el concepto de cinemática que nosotros probablemente hemos visto de manera eh, subyacente cuando hemos pasado, por ejemplo, los conceptos de velocidad de la luz, cómo se maneja la luz o cómo se mueve la luz. Cinemática, el concepto en sí tiene que ver con el estudio del movimiento. Por lo tanto, si tuviésemos que anotar algo, podríamos decir que la cinemática nos va a permitir poder predecir la posición o los parámetros de posición, ya sean parámetros de velocidad o de aceleración de un objeto, en el futuro mediante unos datos actuales, ¿vale? O sea que nosotros vamos a utilizar ecuaciones que permiten verificar y cuantificar dónde se encuentra un determinado elemento en una determinada situación, ¿vale? Para eso tenemos que tener conceptos claros, que son conceptos vectoriales que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, nosotros en la vida real, casi todas las cosas, por lo general, la descripción del movimiento es como lo hace esta abeja. Son como movimientos curvos, sinuosos o de muchas vueltas, por así decir. No obstante, nosotros no trabajaremos probablemente con trayectorias, sino que todas esas trayectorias las aproximaremos o serán aproximadas a un movimiento rectilíneo, ¿vale? O sea que las ecuaciones van a obedecer a un movimiento uniformemente acelerado o uniformemente también rectilíneo acelerado. Se dice esa forma porque de esa manera nosotros podemos cuantificar de manera más exacta lo que va a suceder en el futuro con esa partícula o con ese cuerpo. Es decir, y si hago la simulación nuevamente de esto, yo tengo la abejita que van a buscar la miel a la flor, entonces vamos a ver que la aproximación de esas curvas van a estar dadas porque ambas llegan juntas a la misma vez y coincide el desplazamiento con la trayectoria. ¿Se fijan? O sea que independiente de todas las curvas que se den, nosotros vamos a tener siempre ecuaciones que obedecen entonces a un desplazamiento rectilíneo. Y eso era lo que quería presentarles en la PPT. Esta PPT igual se la voy a dejar porque están todas las definiciones que vamos a ver ahora en la pizarra, pero que no quiero eh, pasárselas de esta manera porque porque es muy rápido. Ya pasar PPT es demasiado rápido para este tipo de conceptos. Por lo tanto, el concepto de cinemática, como dijimos recién, obedece al estudio de los movimientos de los cuerpos. Y para ello, nosotros vamos a tener que definir ciertos elementos. Para este caso, vamos a tener que definir lo que es, primero, un objeto que está en una situación inicial, por ejemplo, puede ser la misma abejita o podría ser una persona o un objeto más sencillo para no estar dibujando una persona. Digamos que dibujo una especie de esfera, ¿ya? Entonces, este elemento o este objeto
lo que va a tener es que nosotros vamos a poder sacarle una fotografía en un momento inicial y que a lo mejor va de alguna forma moviéndose, ¿vale? Va desplazándose. Y este objeto va a tener que tener siempre cuatro parámetros. Y esos parámetros los vamos a ir definiendo de manera gráfica para que no quede tan taxonómico lo que es el concepto cinemática. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si este objeto está en una situación donde tengo un eje X y tengo, supongamos que esto está en unidades de metro, o kilómetros, o unidades de centímetros, dependiendo de lo que se está haciendo, pero vamos a colocar metro, que es la unidad estándar del sistema internacional. Entonces, ¿qué sucede? Este objeto tiene o va a tener parámetros que lo van a definir cinemáticamente hablando, ¿vale? Y estos parámetros son siempre los mismos. Y el primer parámetro que le vamos a decir se llama la posición. Entonces, este objeto va a tener una posición inicial, ¿ok? Que va a depender netamente de donde situemos el valor de cero en esta recta del eje X. Supongamos que el cero está un poco más atrás, ¿sí? Supongamos que está acá, aquí está el cero, en este eje X. ¿Y qué sucede entonces? Podríamos decir que simplemente extendemos esto. Vamos a decir que va a estar en una posición X sub cero, que puede ser un valor cualquiera. Supongamos que este valor es 3 metros. 3 metros. O sea que se encuentra a 3 metros del cero dado en este eje. ¿Vale? Y a este concepto o a este elemento se le va a denominar posición, y como tiene un subíndice de cero, en estricto rigor se va a denominar posición inicial. ¿Por qué? ¿Por qué se llama posición inicial? Les voy a explicar al tiro por qué. Posición inicial se denomina de esa forma debido a que es justo el instante en la cual comienza el experimento. ¿Y cuando comienza el experimento? Comienza cuando yo comienzo a medir. ¿Y qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos que nosotros comenzamos a medir en un instante t sub cero, ¿ok? Y a esto le vamos a llevar instante t sub cero, que es idéntico o análogo, instante t sub cero, o instante inicial, ¿vale? Tenemos la posición inicial, entonces tenemos el instante inicial. Y al tener el instante inicial es cuando nosotros en el fondo calibramos el cronómetro para poder realizar el experimento. ¿Y por qué es cero? Porque generalmente, no siempre, el cronómetro para poder comenzar el experimento está calibrado en 0 segundos, con 0 décimas de segundo, con 0 centésimas de segundo, ¿vale? O sea que siempre está en cero. En el fondo este es el cronómetro. Cronómetro en cero. Y a ese se le llama instante inicial, ¿vale? Cronómetro en cero. ¿Y por qué en cero? Porque es más fácil, obviamente, después identificar cuánto tiempo ha transcurrido. Pero si yo quisiera comenzar con el cronómetro en 10, bueno, entonces después a todo lo demás se le suma 10, ¿ok? Pero no tiene sentido. Pero hay experimentos donde sí, el t sub cero no tiene que ser cero, ¿ya? Obligatoriamente no tiene que ser cero. O hay, claro, experimentos o situaciones donde no necesariamente es cero. Luego, luego que hemos definido este parámetro, el parámetro de la posición inicial, también vamos a tener otro parámetro que corresponde a la rapidez inicial que tiene el objeto, ¿vale?
y le vamos a llamar B sub 0. Y esta rapidez inicial podría ser que tenga un valor, si parte del reposo, ¿cuánto sería una rapidez inicial de un objeto que parte del reposo? ¿Creen usted? ¿Creen ustedes? Cero. Cero, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho del valor o de lo que está sucediendo en ese momento, el valor de esa rapidez inicial. Supongamos que tiene un valor, pongámosle, de 2 metros partidos por segundo. Acá me estoy saltando un poco la definición de rapidez, teniendo en cuenta que esto lo conocen, o sea, ustedes saben lo que es la rapidez. La rapidez no es más que el cambio de posición por unidad de tiempo, ¿cierto? Y a esto le vamos a llamar simplemente como una rapidez inicial. Rapidez. ¿Por qué rapidez y no velocidad? Porque aún no es vectorial. Rapidez inicial. ¿Ok? Y ese es el segundo parámetro. O sea, tenemos el tiempo inicial, uno, tenemos la posición inicial y la rapidez inicial. Nos falta un cuarto parámetro. Y el cuarto parámetro, o sea, siempre son cuatro, es nada más y nada menos un concepto que no hemos visto y que se llama la aceleración que va a llevar este objeto. ¿Ok? Entonces, este objeto podría o no ir moviéndose con una aceleración a medida que va avanzando. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando yo comienzo a avanzar en un vehículo, lo que hago es acelerar para que al principio, cuando voy moviéndome a 3 metros partido por segundo, después a 5 metros partido por segundo, después a 10, a 20, hasta llegar a 33, que son como 100 kilómetros por hora. ¿Ok? O sea, hablemos en kilómetros por hora. Primero parto una velocidad de 10 kilómetros por hora, de ahí de 20 kilómetros por hora, después 40, 50, hasta llegar a 100 kilómetros por hora si es que voy en la carretera, y eso después lo mantengo constante. Ahí ya no estoy acelerando. A pesar de que estoy apretando el acelerador, ese apriete de acelerador es mínimo para vencer el roce del aire y el roce de los neumáticos. Pero yo ya no estoy acelerando y cuando voy a velocidad constante en una carretera, voy a 100, 110, entonces no gasto nada de benzina porque no estoy acelerando. La benzina se gasta cuando uno acelera, ¿ok? Cuando uno está queriendo ir de 100 a 120 o de 80 a 100, uno ahí gasta benzina. Por lo tanto, lo recomendable es mantener la velocidad constante si es que quieren un poco ahorrar diésel o gasoil. Por lo tanto, este objeto podría eventualmente acelerar. Y este es el cuarto parámetro. Y para todos nuestros casos de cálculo, que este concepto que vamos a llamar acá, que ya lo han visto, se denomina aceleración. ¿Ya? Lo voy a poner acá, entonces esto se le denomina aceleración. Y que es en el fondo, como definición, y esto sí que es nuevo, vamos a decir que la aceleración se define, y para esto voy a hacer acá un paréntesis cuadrado, la aceleración se define simplemente como el cambio de la rapidez de un objeto, el cambio que tiene la rapidez de un objeto por unidad de tiempo, ¿vale? Nada más que eso. Wow, ¿qué significa eso? Que esto es igual entonces a una velocidad en cualquier instante t menos una velocidad inicial dividido por un instante t cualquiera menos un instante t sub 0, ¿ok? Lo mismo que teníamos las definiciones de rapidez de cambio, ¿se acuerdan? El rapidez de cambio era un delta cambio de la variable partido del delta t, acá es igual, y va a hacer siempre la resta entre el valor posterior menos el anterior, dividido por el tiempo posterior menos el anterior. Ahí este es un paréntesis recordatorio, que no termina ahí, y termina con este análisis
con un análisis dimensional. ¿Cuál es el análisis dimensional? Es que esto es dimensionalmente de la siguiente manera. Si arriba, ¿qué unidad tengo? La unidad de velocidad, ¿qué es lo que es? La unidad de rapidez, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es, po? Metros partido por segundo. Metro por segundo. Bien. Sí, Kish- o Krishna. Metro por segundo, ¿cierto? Y el tiempo está en... ¿Y el tiempo aquí está? ¿En minutos o no? No, supongo que está en la misma unidad del metro por segundo. Entonces, ¿en qué unidad estaría? Sistema internacional. Entonces, ¿qué unidad sería el tiempo? Acá tenemos la velocidad, ¿cierto? Metros por segundo. Si estamos trabajando en sistema internacional, ¿cuál debería ser la unidad del tiempo? Segundos. Segundos, muy bien. Entonces, y acá abajo vamos a tener segundos. O sea que la aceleración está constituido por unidades de metros partido por segundo. Wow. Y eso, si lo resuelvo en el fondo, esto que está aquí es igual a qué cosa? A metros partido por segundo dividido por segundo, o sea, pasa multiplicando esto que está abajo de esta forma, ¿cierto? Se resuelve así. Me quedan entonces unidades de metros partido por segundo al cuadrado, ¿ok? Desde ahí que viene esa unidad de metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué hago este análisis dimensional? Porque en el fondo, la aceleración podría ser la cantidad de metros partido por segundo que acelera el vehículo por cada segundo que transcurre, ¿sí? Por ejemplo, un Porsche tiene una aceleración de 100 kilómetros por hora en un segundo, aproximadamente, ¿sí? O sea, es capaz de en un segundo acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. Y 100 kilómetros por hora son como 33 metros por segundo. O sea que en un segundo es capaz de acelerar 33 metros partido por segundo, en un segundo, ¿cierto? Por lo tanto, los 2 segundos, ¿cuánto tendría si en un segundo ya lleva 33 metros partido por segundo? A los 2 segundos, qué velocidad tendría? 76 metros por segundo. 66 metros por segundo, exacto. O sea que en cada segundo que transcurra va a ir aumentando 100 kilómetros por hora. O sea, ya a los 2 segundos ya llegaría a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Y a los 3 segundos, si es que alcanzase esa velocidad, ¿cierto? ¿Sería cuánto? A los 3 segundos, en kilómetros por hora, o en metros partido por segundo. 99. 99, ¿cierto? 99 metros partido por segundo. Ya. Ya ese es el concepto de aceleración. En el fondo es el aumento constante y nosotros para todos los casos vamos a considerar que la aceleración va a ser un valor constante. ¿Ya? Va a ser siempre constante. Supongamos que para este caso es de 3 metros partido por segundo. 3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que en cada segundo que transcurre, la rapidez aumenta en 3 metros partido por segundo. ¿Se fijan? O sea, si la velocidad inicial es 2, cuando haya transcurrido un segundo, ¿cuánto va a ser la velocidad del objeto? Si inicialmente era 2, ¿qué velocidad va a tener el objeto cuando ya haya transcurrido un segundo? Y la aceleración es de 3. Don Oscar. Oh, profe, es que me perdí. Por ejemplo, en este caso, el objeto va a 2 metros partido por segundo. ¿Cuánto va a ser la velocidad cuando ya haya transcurrido un segundo? Si estamos en tiempo inigual, t sub Dos 0 metros, igual pues. 0. ¿Ah? 2 metros recorrido. Si 4 lleva metros. 2, si lleva 2 y está acelerando a 3,
¿Cuánto va a llevar? Ah, 3, pues. No, a ver. Son seis. 6 Seis. o no. Seis. ¿Cuánto? 6. 6 metros por segundo. Espera, 6 metros. Parte con 2 y ya ha transcurrido un segundo. Y en cada segundo acelera 3. Por lo tanto, si va con 5. 2, 5. 5. Muy bien. 5. ¿Vale? Porque va aumentando en 3 por cada segundo que transcurre. 5. Por lo tanto, a los 2 segundos, ¿cuánto debería ser a los 2 segundos? Si lleva 5 a los 8. 8. Muy bien. Exacto. Y a los 3 segundos serían Ese número. 10 más 1. 8 más 1. ¿Cómo? 10 más 10 1, más 1. 11. 10 más 11, 1, ¿cierto? sí. Muy bien, muy bien. Exacto. ¿Alguien no le está quedando claro el concepto? Sí. Ese es el concepto de aceleración. En el fondo, desde la velocidad que comienza inicialmente, si parte desde cero, va sumándose la aceleración. Pero si ya tenía 2, entonces al segundo que transcurra va a tener 5, y el otro segundo va a ser 8, después 11, después 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, y así sucesivamente. Y para nuestro ejercicio cinemático, para todos nuestros ejercicios cinemáticos, esta aceleración va a ser constante, va a ser una constante, o sea que no varía, ¿vale? Porque si no, no podemos usar las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿vale? Ya, eso es súper importante. Muy bien, y ahí tenemos los cuatro parámetros. Se fijan, tenemos el parámetro uno que es el tiempo inicial, tenemos la aceleración, que no cambia y es constante en todo momento para este objeto, tenemos la posición inicial y tenemos la rapidez inicial. Y lo que hace la cinemática es simplemente, y aquí viene la peladilla de la física en este concepto cinemático, es que se dedica a poder predecir el futuro de este objeto con estos cuatro parámetros. O sea, teniendo estos cuatro parámetros, y yo, por ejemplo, quiero saber lo que va a suceder con este objeto en un instante ahora, ya no un instante t sub cero, sino que en un instante t cualquiera, pongámosle t igual 4 segundos, ¿ok? Cuando ya hayan transcurrido 4 segundos, quiero saber qué va a pasar con este objeto. ¿Qué situación cinemática se va a encontrar? ¿Qué significa eso? ¿En qué situación se va a encontrar en cuanto a velocidad y posición? Por lo tanto, a al parámetro de posición inicial, ahora ya no va a ser posición inicial, sino que va a ser la posición en el instante t, en este caso igual 4 segundos, ¿vale? Entonces esto se va a llamar posición. A 14 metros, ¿dónde estaría, profe? A Sí, ver, 14. sí, sí, eso. Sí. Vamos a verlo. No es tan fácil de predecir, pero vamos a ver, vamos a ver. Capaz que ande bien, ¿eh? Capaz que ande en en la esta. Entonces, posición en el instante t. Como también podría llamarse posición final, también, ¿vale? A veces también se llama posición instante t o final. Y también vamos a poder conocer, mediante estos cuatro parámetros, la velocidad que va a tener en ese instante, en el instante 4 segundos, ¿vale? Entonces vamos a llamar a esto rapidez final. Rapidez en el instante t o simplemente
rapidez final. ¿Está? Para hacerlo más corto. Pero también podría ser rapidez en el instante final. ¿Y dónde está el cuarto parámetro, profesor? Y el cuarto parámetro va a ser la aceleración. Pero si la aceleración es constante, ¿cuánto va a ser la aceleración en este momento? 3 metros por segundo. 3 metros partido segundo al cuadrado, ¿cierto? Sigue siendo la misma. Esa aceleración, como es constante, sigue siendo igual a 3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y ahí están todos los elementos puestos para poder trabajar y predecir este futuro mediante estos cuatro parámetros iniciales. Pero antes de pasarle la ecuación, que son las ecuaciones que se utilizan siempre, y que son solamente tres, quiero plantearle lo siguiente. Es que si yo, por ejemplo, en vez de llamar a esto posición inicial, yo lo podría transformar, y para eso voy a hacer esto lo siguiente, voy a poner esto una flechita acá arriba, una flechita de color, a ver, eh, celeste, ¿vale? Si yo esto le coloco una flecha acá arriba, entonces ya no se llama posición inicial, sino que se llama, y lo pongo en celeste, por eso le pongo la flecha, vector posición inicial. ¿Ya? Vector posición inicial. Ah, pero profe, ¿qué diferencia tiene entre la posición inicial y el vector posición inicial? Ninguna. Valóricamente es ninguna. El objeto sigue siendo el mismo y estando el mismo. La única diferencia es que el vector posición inicial es un vector que parte del origen y su flecha o su saeta termina en el lugar donde se encuentre el vector. ¿Vale? Y eso se le denomina vector posición inicial. Lo mismo, y en forma análoga, sería para el que está acá, sería en vez de, si tengo la flechita, se llamaría vector posición final o vector posición en el instante t. ¿Sí? Pero eso matemáticamente no nos va a servir mucho, solamente es para explicarles que nosotros podríamos trabajar vectorialmente también este tipo de problemas. ¿Sí? Y aquí viene lo último, es que si yo a esto le pongo flecha también a la velocidad, o a la rapidez, perdón, entonces también yo podría hablar de, en vez de hablar de rapidez, estaría hablando de velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la velocidad, a diferencia de la rapidez, me indica hacia dónde se está moviendo el objeto. Por lo tanto, acá la velocidad yo la diría dibujar con una flechita, con esta forma así, ¿vale? Si yo le pongo esta flecha, perdón, si le pongo esta flechita al vector, entonces estoy obligado a hacer una flechita abajo de esta velocidad que indica hacia dónde se está moviendo, ¿sí? Y en vez de llamarse rapidez inicial, se llamaría, ¿cómo se llamaría? Velocidad. Velocidad inicial, muy bien. Nada más que eso, ¿vale? Y ahí está la diferencia, y ahí está la diferencia entre rapidez y velocidad. Ya. Está todo esto en la PPT igual, respaldado, así que no se preocupe. Eh, Ya. dígame. Ya. Ahora sí, nos vamos a No, dedicar. Nada, ya. Por lo tanto, claramente, si el eje X está hacia allá y la rapidez está también apuntándose, en este caso la velocidad,
Entonces, ¿esta velocidad es positiva o negativa? ¿Cómo? Si la velocidad está apuntando a favor del eje X, Es entonces positiva. el signo sería positivo, ¿cierto? Y la posición, como está al lado positivo de los ceros, también sería un vector positivo, ¿se fijan? Y la aceleración, también me faltó colocarle, no cambia de nombre, sigue llamándose esa aceleración. Si le pongo una flecha se llama de la misma manera, ¿vale? Y se apunta, porque la flechita ya se la dibujé acá abajo, se apunta hacia el eje X, también sería positiva. Por lo tanto, recuerden que acá, y acá se me olvidó, recuerden que un vector siempre tiene que tener, ¿qué cosa? Un vector unitario. Por lo tanto, si acá le puse la flechita celeste, tiene que tener un i, acá un i, y acá, voy a borrar la palabra constante acá para que mejor. Y acá también tendría que tener un i tongo, ¿vale? Eso es súper importante. Si voy a colocar un vector, tiene que ir el vector unitario. ¿Ya? Si no va el vector, ahí, profe, me da mucho cansancio estar colocando el vector. Si no va el vector, entonces tenemos que sacarle la flechita, ¿vale? Y si le sacamos la flechita, vamos a estar escribiendo solamente la componente escalar. ¿Qué significa eso? La componente escalar significa el signo, el número y la unidad. Son tres elementos, ¿vale? Y esto se lo voy a recalcar para que no se lo olvide nunca. Y ya lo hemos mencionado. ¿Se acuerdan la diferencia que vimos en algún minuto entre un vector y un escalar? Y un escalar va a tener tres elementos. Va a tener signo, que en este caso es positivo, ¿cierto? El más 2 solamente no está anotado. Va a tener el valor o magnitud, ¿cierto? Y va a tener la unidad. Y para este caso va a ser metro partido por segundo. Por lo tanto, un componente escalar va a tener si es positivo o negativo. Signo, entonces sabemos que puede ser positivo o negativo. El valor pueden ser los reales. Y las unidades pueden ser del sistema internacional o sistema británico u otro, ¿cierto? Da lo mismo. La unidad son varias. ¿Qué diferencia del escalar? Es que tenemos el vector. Y cuando anotemos vector, cuando un elemento sea un vector, va a tener también tres elementos. Va a tener el signo, va a tener el valor en los reales, va a tener la unidad. ¿Pero qué más va a tener? ¿Qué más va a faltar en el vector? La dirección. La dirección, ¿cierto? Entonces va a tener la dirección o sentido, como quieren llamarlo. Dirección o sentido. ¿Y esto qué significa? Que podría tener un i tongo, un j tongo o un k tongo, dependiendo del eje en la cual se esté trabajando, ¿vale? Y, esa, y esos son los componentes, entonces, las cuales nosotros nos vamos a manejar en las cinemáticas. ¿Se fijan? Lo he explicado muy ideogramáticamente para que no quede tan difuminado en conceptos que a veces uno no alcanza a comprender. Ya, ok. Teniendo esto ya en consideración, voy a seguir con la ecuación. Entonces, la ecuación que rige la posición de un móvil, y para esto hay una demostración detrás, pero la demostración es un poco fome y larga,
Pero dice así, para poder yo predecir esta posición futura que está acá, X sub t, ¿cierto? Yo tengo que decir lo siguiente, que la posición en cualquier instante t que yo quiera trabajar de este móvil va a ser igual a la posición inicial más, bueno, la componente escalar de la posición inicial o la componente escalar del vector posición inicial, ¿cierto? ¿Qué significa la componente escalar? Que tenga el signo, el valor y la unidad, ¿cierto? Más la componente escalar del vector o de la velocidad inicial, perdón, multiplicado por el tiempo que yo quiero verificar en dónde está esta posición, menos el tiempo inicial con la cual yo estoy referenciando el experimento de este objeto, que en este caso es cero, y casi siempre es cero, pero lo voy a dejar así, porque a veces no es cero, más un medio, o la media parte de la aceleración constante que lleva el objeto de la componente escalar de la aceleración por tiempo menos t sub cero, ¿vale? Al cuadrado. Cada uno de estos parámetros, como les digo, deben ser escalares. Yo no los voy a colocar como vectores, sino como escalares. ¿Qué significa escalares? Que van con signo y todo. Y esa es la ecuación de posición. Y con esta ecuación yo puedo predecir el futuro, si es que tengo los parámetros, de este objeto a los 4 segundos, por ejemplo. Como dijo, como dijo Don Oscar, dijo que a los 4 segundos el objeto iba a tener una posición de 14 metros. Comprobémoslo, veamos. Veamos si está bien en lo cierto, Veamos. ¿vale? Ahora, esta ecuación no se la puedo demostrar ahora, pero es simple su demostración. Y cómo se llega a ella en base a parámetros o a- a conceptos muy conocidos. Yo creo que en la clase mejor, en vivo y en directo, se le haga una demostración más rápida para no latearlo acá. Entonces, vamos a querer saber, para este caso, para el ejemplo, cuánto es la posición del móvil en el instante t igual 4 segundos. ¿Sí? Voy a poner en el ejemplo, vamos a ver qué pasa para la posición en 4 segundos. Entonces, ¿cuánto va a ser la posición inicial del móvil para este caso? 3 metros por segundo. O sea, 3 metros. 3 metros, ¿cierto? Muy bien. Sí. 3 y dejamos, es 3 nomás, ¿vale? No vamos a poner unidad. Ya. De ahí les voy a hacer un análisis dimensional. Más, ¿cuánto es la componente escalar de la velocidad? 2. 2, ¿cierto? También positivo, ¿cierto? Sí. Por, ¿cuánto sería t? 4. 4, porque es el instante que vamos a analizar, menos, ¿cuánto es t sub 0? 0. 0, excelente, más un medio de la aceleración. ¿Cuánto nos dio la aceleración? 3. 3 y positiva porque está apuntando hacia allá, ¿cierto? Muy Sí. bien. Por 4 menos 0 al cuadrado. 4 menos 0 al cuadrado, perfecto. O sea, lo que nos dice esta ecuación es que la posición del objeto a los 4 segundos va a ser simplemente igual a 3 más 8 más 4 al cuadrado, 16 dividido por 2 por 3, 24, ¿cierto? O sea que la posición del objeto va a ser igual a 35 metros. Sí. O sea que hemos logrado predecir el futuro de este objeto sin tener o sin
o anticipando, por así decir, de lo que va a suceder con ese objeto a los 4 segundos. Y esta es la manera entonces de poder predecir en la física, y que son estudios bastante eh, muy exactos, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos los parámetros de movimiento de un vehículo que va acelerando o que va con velocidad constante, como sea, vamos a saber su futuro mediante esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación es única para la posición. Veamos el análisis dimensional. ¿Qué significa eso? Que esto es posición. La unidad de posición, ¿en qué unidad está? ¿Segundo? Metro, Posición, metro. metro, ¿Sí? Metro. La posición inicial, cero. no, la unidad, la unidad. Ah, metro. Metros también, ¿cierto? Sí es. La componente escalar de la velocidad, ¿en qué unidad está? ¿Esto en qué unidad está? Metro partido en segundo. ¿Segundo? Exacto, bien. ¿Y el tiempo? Por tiempo. ¿Cuánto está el tiempo? En segundo. 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 Por lo tanto, esto que nos estaría dando, ¿qué unidad Se es esta? eliminan los segundos y quedan los metros, ¿no? Queda metro, muy bien. Por lo tanto, hay coherencia unitaria entre estos dos, ¿se fijan? Entre y hay coherencia unitaria. Más, y la unidad de esto. La, la aceleración, ¿en qué unidad está? Metros partido por segundo. La aceleración en metro partido por segundo. Metro partido por segundo. ¿Cómo? Metro por segundo. La aceleración, metro partido por segundo al Cuadrado. cuadrado. Y el tiempo al cuadrado son ¿Segundo al cuadrado? segundos al cuadrado. Por lo tanto, también hay coherencia unitaria en este término. ¿Se fijan? Aquí hay uno, dos, tres, cuatro términos. Y estos cuatro términos, para que yo pueda sumar siempre en física, en química, en procesos industriales, en general, todas las ciencias, las unidades tienen que ser las mismas. Por lo tanto, cuando ustedes vean como ingenieros de procesos algo que obedece a una suma, las unidades, para que puedan sumarse, tienen que ser exactamente las mismas. Para este caso se cumple que es metro, metro, metro y metro. Ya, eso lo recalco porque de esa forma también se dan cuenta que están colocando bien las unidades y están aplicando una fórmula que está también correctamente planteada. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, la unidad de trabajo de la posición, como el concepto es posición, tiene que ser todo en metros. Y la segunda ecuación que permite verificar esto en cuanto a lo que es la velocidad del objeto o la componente escalar de la velocidad, o sea, el futuro cinemático del objeto. ¿Qué significa? Que vamos a tener, y esto si yo despejo acá, por ejemplo, este t menos t sub 0 lo paso multiplicando la aceleración, y el menos b sub 0 lo paso sumando, ya yo al despejar esta ecuación, así como sencillamente me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar lo siguiente. Seba, Se le abrió el micrófono. Ja, hol venne egy kecske magja. Ok, ya. Sebastián, silénciate. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación acá, voy a hacer aquí un análisis pequeñito, más que nada para que lo vean. La aceleración va a multiplicarse con el tiempo y menos t sub 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar A, esto no lo anoten si quieren, bueno, va a quedar registrado. A por t menos t 0, ¿cierto?
igual a v sub en función del tiempo menos v sub 0, ¿cierto? Ah, ok. Y esto que está acá, que está restando, ¿cómo pasa por el otro lado? Simplemente sumando, ¿cierto? Es decir, que la velocidad en función del tiempo o la velocidad en cualquier instante futuro, al igual que la posición en cualquier instante futuro, va a ser siempre igual a la velocidad inicial más la aceleración constante del objeto multiplicado por t menos t0, ¿vale? O sea que se fijan en la misma ecuación que está acá abajo, la misma ecuación que está acá abajo, pero la disgregué y quedó como está acá de una pura línea, por así decir. Y también en esta ecuación se utilizan los escalares de los vectores. Igual será la unidad a sumar acá en cada uno de los términos. La velocidad en qué unidad está, o rapidez. Metros partido por segundo al cuadrado. La velocidad, Metro partido por segundo. el ratio por Al segundo. cuadrado, Al cuadrado es cuando es aceleración, Sí. esa es la ¿ya? aceleración. Ya, pero no importa. Sí, 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 sí. Entonces aquí metro Mm. partido por segundo, y aquí que vamos a tener metro partido por segundo, Partido por segundo. y acá vamos a tener aceleración. Pero aceleración, ¿qué es lo que es? Metro partido por segundo al cuadrado. Metro partido por segundo al cuadrado. Metro por metro de Y, segundo y el tiempo en qué está, En segundo, por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Pum, pum, me queda también metros partido por segundo. por segundo. Metro partido por segundo, metro partido por segundo, metro partido por segundo. O sea que también hay coherencia unitaria en esta ecuación. ¿Se fijan? O sea, tiene que estar todo en metro partido por segundo en cada uno de sus términos. Ok. Veamos lo que sucede en el ejemplo. Y en el ejemplo, yo ahora quiero predecir la velocidad del objeto cuando hayan transcurrido 4 segundos. Veamos cuánto va a ser la componente escalar de la velocidad a los 4 segundos. Para eso tenemos que anotar la componente escalar de la velocidad en el instante inicial. ¿Cuánto sería? Dos, 2 más tres, 3 por cuatro, 4 cero. menos Menos cero. 0. Ok, bien. Y esto me da entonces 12 por 4, 13, 12, Ah, 14. Y ahí están los 14 que decía Don Oscar. sí. Ah, 14, ¿qué sí. serían? Metro, Metros por partido segundo. por segundo. Metro Partido por partido por segundo. segundo. Metro partido por segundo. Muy bien, porque estamos hablando de velocidad y es la unidad que dijimos que era coherente en cada uno de los términos. Por lo tanto, esta es la Ah, unidad que estamos trabajando. ¿Ok? entonces, y la otra que era, la posición. La otra La era otra la era velocidad. posición. Exacto. Yo soy bueno. Entonces hemos logrado determinar solamente con el tiempo el resto de todos los parámetros, porque la aceleración ya sabemos que como es constante, sigue siendo la misma, no hay que hacer ninguna ecuación, pero la posición y la velocidad la hemos logrado identificar al cabo de 4 segundos en este esquema. ¿Se fijan? Y esa es toda la cinemática. Ecuacionalmente hablando, esas dos ecuaciones nos sirven para todas o para todos los casos que puedan presentarse en cuanto a problemas, en cuanto a situaciones y podemos resolver lo que se nos ocurra, ¿ok? Sí, A po. veces, a veces, díganos, ¿qué quiere decir don Oscar? No, no, nada, no he dicho nada. Allá. Y por ejemplo, algunas ecuaciones adicionales que las vamos a ir aprendiendo es lo siguiente, es que si A es constante,
siempre si la aceleración es constante, entonces también yo puedo calcular que la rapidez media va a ser simplemente la rapidez final más la rapidez inicial dividido por 2. ¿Ya? Eso es importante. La rapidez media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial partido por 2 si es que la aceleración es constante. O sea, los casos nuestros son siempre con aceleración constante. Y esta es la velocidad que ustedes de alguna manera, desde niños, dijeron, desde ahí que entonces que velocidad es igual a distancia partido por tiempo, ¿vale? Pero esa siempre era una velocidad media que se usó cuando estaban en el colegio. ¿Ok? Claro, y si la velocidad es la misma, no cambia, entonces velocidad sub cero más velocidad sub cero me queda 2 veces sub cero partido por 2 me queda como una velocidad constante. ¿Se fijan? O sea, me sirve para todos los casos. Y otra ecuación, también si es que es constante, que es muy útil, que a veces aparece, es que la componente escalar de la velocidad al cuadrado, o la velocidad final al cuadrado, menos la componente escalar de la velocidad inicial al cuadrado, ¡buah! Oh, disculpa, que había un zancudo. Va a ser igual, va a ser igual a 2 veces la componente escalar de la aceleración por la componente escalar del vector desplazamiento o de la distancia recorrida, ¿sí? Y esta es una ecuación que a veces también se utiliza para ahorrarse varios pasos. Que sería, yo les diría entonces que esta sería una ecuación 3 y una ecuación 4. O sea, si bien los problemas los podemos resolver solamente con estos dos, con la 1 y con la 2, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. A veces conviene usar esta o esta para ahorrarse algunos pasos, ¿ya? La 2, la 3 y la 4. Pero ya con estas dos tenemos toda la cinemática en cuanto a álgebra, eh, a conceptos de álgebra ya resuelta, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Entonces vamos a hacer, son las 8. eh, vamos a hacer el break hasta las 8:15 y nos conectamos nuevamente para comenzar ya a ver lo que es la parte gráfica y hacer algunos ejercicios respecto a lo que es la ecuación. Primero vamos a hacer ejercicios con la ecuación Ujú. y de ahí vamos a hacer la parte gráfica. Ya, nos vemos Ya, entonces, pues. Ok, nos profe. vemos en, ya nos vemos a las 8:15. ¿Va a cortar el Zoom, profe, o no? ¿O lo va a dejar No, abierto? no va a quedar abierto, así que no es necesario que se desconecten. Pero sí voy a parar Ya, de grabar. Voy ya, a bacán. pausar. Vale, nos vemos de ahí. Chao, profe. Chau, chau. Cabros, 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 cabros. Compañeros, Eso. oye, te mando un WhatsApp. Voy a salir yo, así que no se preocupen. Hablen nomás. Ya, profe, Pero gracias. voy a quedarme yo, no sé cómo apagar la cámara ahora. Acá está. Espera que me perdí. Ahí está. Ya.
¿Y tú viniste en la moto? ¿Viniste en la moto? No, nunca vengo en la moto porque como que me demoro más. No sé. ¿Dónde, No sé si me demoro más, dónde vives pero tú? vale, creo. Vivo en Hernando Magallanes, al final de la línea 1, Por ahí arriba. en Las Condes. Igual lejos. O sea, vine una vez en la moto y me dio como pasta, como el tráfico, como que en el metro me voy usando el celular, como relajado. Ah, te va. Sí, ¿Viste el ejercicio? estoy resolviendo. O sea, a mí me da eso lo que te mandé. Pero mi Dame un duda es que si minuto. el resultado se le suma, Pasa que por lo que leí del problema, tú tenés que depositar tenés varios futuros uniformes. O sea, en el fondo queréis calcular tu futuro en base a un presente que son 1.500.000 mensuales por 10 años. ¿sí? O 1.500.000, perdón, anuales por 10 a una tasa del 4%. Entonces tenés que calcular tu futuro en función de un presente. Así que aplicáis fórmula directa. Eso lo estoy haciendo. Déjame cachar primero. Dale.
Oye, ¿dónde el otro día estaban publicaste de audífonos? Ya, Oscar. Y hubo pues, Ya, estáis mal. ¿qué? Te creo. Calma, espérame. Déjame cachar la respuesta a la profe, pero a mí el total del ahorro al final del periodo de los ¿Mm? 10 años me dan 18 millones y algo. Espérate, se le suman los 15 más los 2 y tanto. ¿Cuál es 15? Del No, 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 pues total. mira, esta cuestión se hace así, Oscar, me da un depósito a plazo. Significa que por periodo tú tenés que ir sumando. Tenéis varios futuros, entonces tenéis que aplicar fórmula directa del futuro en función de un presente. Eso significa que tenéis un f multiplicado por paréntesis uno más la tasa de interés elevado a un periodo. Y tenéis 10 periodos. Significa que tenéis que sacarlo uno por uno y sumarlo al final del resto para poder sacar el interés que se iba acumulando. Porque acuérdate que es un depósito a plazo, significa que vais generando intereses mensuales, o anuales en este caso. Lo calculé, pero déjame cachar con la respuesta de la profe, que puede ser que Sí, igual haya un error. mira, sí, mira, digamos que sí, ¿ya? Me dejaste marcando ocupado, o sea, así que. Ya, ¿está bien? Sí, está bien calculado. Te No mando una foto ayuda. por WhatsApp para que lo caché. Por, por favor, que no entiendo. Vale. Nada, nada, nada. Ya, vale. Ok. eh, Stop. Sí, 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 sí. Ya. Ok, vamos a seguir entonces. No sé qué dice. Ah, dejé de compartir, perdón. Está registrada, está. Ahora sí. Ya. Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones. No sé si está grabando. Si está grabando. Sí, está grabando. Entonces, voy a borrar nuevamente la pizarra. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si hay más de un móvil? O si hay más de una partícula de un móvil. ¿Qué sucede si hay más de un móvil o una partícula? ¿Vale? Entonces, lo que hace aquí se debe trazar un eje de referencia, un eje X, por ejemplo, un eje, si horizontal, un eje X
de referencia. Siempre hay que tener una referencia a todo esto, ¿vale? No podemos trabajar sin referencia. Se debe trazar un eje X de referencia y tratar a cada móvil en forma independiente, ¿vale? ¿Qué sucede si hay más de un móvil? Entonces se debe trazar un eje X de referencia y tratar a cada móvil en forma independiente. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Está acá en la PPT que les voy a compartir, donde hay un móvil posicionado, como se muestra aquí en la figura. Hay un móvil 1 que se encuentra separado a 660 metros de un móvil 2. Entonces dice en un instante, están separados 660 metros y en dicho instante uno de ellos acelera desde el reposo con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, mientras que el segundo móvil en el sentido contrario comienza a moverse 2 segundos después con rapidez constante, constante de 20 metros por segundo. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿en qué instante se produce el encuentro? O sea que uno partió desde el reposo con aceleración y el otro lo hace con velocidad constante a 20 metros por segundo. O sea, la pregunta es, pa, ¿dónde se produce el encuentro como se muestra ahí? ¿Ok? Estamos ahí y se produce el choque. Por lo tanto, vamos a llevar este ejercicio a la pizarra para poder resolverlo. Está en la PPT también está resuelto, pero vamos a resolverlo acá. Entonces, voy a borrar lo que ya escribí y voy a pegarle acá. Entonces nos dicen que hacia dónde se darían ustedes el eje de referencia en este caso. Es el eje X, ¿para dónde se lo darían? ¿Dónde está el móvil 2? Apuntándose a dónde, hacia acá, Hacia la derecha. hacia la derecha, ¿cierto? Más Sí, cómodo. Muy sí. bien. Entonces, nos damos el eje X para allá, ¿cierto? Entonces, voy a dibujarlo acá. Ahí, ¿cierto? Voy a traerme uno de estos vehículos de acá desde. A ver si es que los puedo copiar. Pero aquí. Buena, ya. Entonces ahí estaría el móvil 1 y por acá estaría au, el móvil 2. Muy bien. Entonces, si me está olvidando el eje aquí y allí, de esa manera, metro. A este móvil lo vamos a llamar el móvil 1 y a este móvil lo vamos a llamar el móvil 2. ¿Cuál sería la posición inicial del móvil 1? Si se encuentran separados a 660 metros. ¿No es cero, profe? Cero, muy bien. Cero, puesto que acá está Sí. lo más a la izquierda posible, ¿cierto? ¿Y cuánto sería la posición inicial del móvil 2? ¿Los 660? Los 660 metros. Muy bien.
Ahí estamos trabajando entonces cada móvil en forma independiente, ¿se fijan? Serían 660 metros. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a hablar de las velocidades ahora. ¿Cuánto sería La aceleración. la velocidad, la velocidad inicial del móvil uno? ¿Cuánto sería la... ¿Qué significa esta parte de la frase? Dice, en dicho instante uno de ellos acelera desde el reposo. ¿Qué significa eso? Acelera desde cero. Ya, entonces, ¿cuánto es la velocidad inicial? Cero. Cero. Cero, porque acelera desde el reposo, ¿cierto? Muy bien. Y tendría una aceleración, entonces una aceleración, la podemos poner acá abajo y no hay ningún problema. La aceleración constante del móvil uno sería, ¿cuánto sería? Cero. ¿Cero también o no? No, dice, parte del Dos. reposo con una aceleración, De 2 metros por segundo al 2. cuadrado. Recuerden que no, la aceleración es siempre constante y es la misma, por lo tanto, si dicen que es 2 en todo momento. 2 metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Y es positiva porque está apuntando hacia la derecha, y si yo anotara esto vectorialmente, sería con itongo, ¿se fijan? ¿Vale? Ok, pero lo pueden dejar como escalar y estaría bien también, que es lo que se va a meter en la ecuación finalmente. ¿Y cuánto sería el instante inicial para el tiempo, para el móvil uno? El tiempo inicial, ¿cuánto sería? Eh, ¿No es cero igual? Es cero también, ¿cierto? Es cero ¿Eh? porque no se dice nada al respecto, No. que es cierto instante, ¿se fijan? Ok, analicemos el móvil 2 ahora. ¿Cuánto sería la velocidad inicial del móvil 2? La componente escalar de la velocidad. Mientras que el otro dice, en el 20 metros sentido partido por contrario, segundo. 20, 20 metros partido por segundo. ¿hacia dónde está apuntando la velocidad? O sea, perdón, es menos. Menos, ¿cierto? Porque está apuntando en contra del eje X, por lo tanto Contrario, sí. sería menos 20 metros partido por segundo. Muy bien. Y tendríamos los tres componentes del escalar, que es la unidad, el número y el signo, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y cuánto sería la aceleración del móvil 2? 4. Dice que son 2 segundos después. Ujú. La aceleración. 20 ¿Qué, metros es- por... qué significa que un móvil tenga una rapidez constante? Que siempre haga la misma velocidad. Y por lo tanto, ¿cuánto es la aceleración? Ah, 2 igual. Cero. 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 ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estaría No diciendo es está que no acelerando. está ni acelerando ni desacelerando. Por lo tanto, Así es. es cero. ¿Vale? Cero, puesto, voy a poner acá entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Ya? Cada vez que tengan una velocidad constante, quiere decir que no hay ningún tipo de celeridad dentro de ese problema. Y por último, ¿cuánto va a ser el tiempo inicial del móvil 2? Lean bien en la parte del enunciado. La velocidad inicial. No, el tiempo inicial del móvil 2. 2 segundos después. 2 segundos después, por lo tanto, el tiempo inicial es Más dos. 2, ¿cierto? Siempre 2. Bien. O sea, siempre el tiempo es positivo. En 2 segundos. Excelente. Y ahí nosotros
cada vez que hagamos este análisis con un problema donde hay un enunciado y un esquema, lograr esto, colocar los 4 parámetros de un móvil y los otros 4 parámetros de otro móvil, estamos resolviendo ya el 80% del ejercicio, porque el resto es simplemente reemplazar las ecuaciones que están dentro de este mismo diagrama. Y obviamente en el certamen, si es con desarrollo, voy a colocar nota por esto, por hacer el diagrama, ya, el esquema. Luego, hacemos lo que dijimos en el enunciado, que es trabajar con cada móvil en forma independiente. Trabajemos entonces ahora con la posición del móvil 1. Entonces, el móvil 1, ¿qué podemos decir del móvil 1? Escribimos la ecuación completa primero. Decimos que la posición del móvil 1 en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial del móvil 1 más la componente escalar de su velocidad por t menos t sub 0,1 más un medio de la aceleración del móvil 1. Aquí puse a sub 0,1 y debería ser llamado a sub 1 nomás, pero ya no importa. Ya. Por t menos t sub 0,1 al cuadrado. ¿Cierto? Que es la fórmula de la posición, que dijimos que es la misma siempre. Solamente que está indexada o subindexada por el móvil 1. Reemplacemos los valores. ¿Qué queremos saber nosotros en este problema? Queremos saber dónde se produce el encuentro. Por lo tanto, el encuentro va a suceder en un lugar determinado. ¿Qué va a suceder en el encuentro? ¿Qué se tiene que cumplir en el encuentro? ¿Van a chocar o no? Claro, y cuando dos móviles chocan, ¿Van a ¿qué llegar a Su cero? velocidad es cero. ¿qué cosa tienen en común? La velocidad es cero. Al mismo punto, mismo punto, mismo punto. El mismo punto, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Posición. La misma posición, ¿vale? En el encuentro, los móviles van a tener la misma posición. Van a estar, aquí se produjo el choque. Entonces, ¿qué podemos decir de las posiciones? Que la posición en el instante, la posición del móvil 1 en el instante del choque, que es un instante t cualquiera, ¿cierto? Va a ser igual a qué cosa? A la posición del móvil 2 también en dicho instante, ¿cierto? Y eso es lo que se produce en el encuentro. Ya. ¿Está claro, no? ¿Sí? Si yo tengo una partícula aquí en el eje X y aquí está el valor de 3 metros, supongamos por decir algo, entonces ambos están posicionados en los 3 metros. Ah, pero profe, este recorrió menos para llegar acá y este recorrió más. Sí, esa es otra cosa. Pero referencialmente están, el choque se produjo en kilómetro 3 de la carretera del cobre, ¿vale? Por lo tanto, la posición es solo una. Y el instante también, pues. Si no, no hay choque. O sea, si yo paso por ahí y después otro pasa por ahí, no hay choque tampoco. Tiene que cumplirse que las posiciones son las mismas y el tiempo es el mismo para cada uno, ¿vale? En estos momentos estamos todos situados en la misma referencia. Ok. Luego, despejemos la ecuación del móvil 1. ¿Qué nos va a quedar? Que la posición o la posición del móvil 1 en el instante donde se ha producido el choque va a ser igual a la posición inicial del móvil 1. ¿Cuánto es la posición inicial del móvil 1? ¿Cero? 0 más la componente escalar de la velocidad inicial, ¿Cero? 0, 0 por t es 0, más un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Eh, ¿Dos? 2, ¿cierto? Que es la misma siempre, por 2, por el instante t, que es cuando se produce el choque, menos t sub 0,1. ¿Cuánto es t sub 0,1? Cero. 0. Por lo tanto, me queda
un medio por 2 por t menos Ah, 0 al cuadrado, ¿cierto? O sea que la posición 1, en función del tiempo, va a estar dada por 2 partido por 2, 1 por t al cuadrado. ¿Se fijan? Y esa sería la ecuación para el móvil 1. Pero ¿cuánta incógnita hay acá? Tenemos, tenemos el momento en donde se encuentran. No. no. No tenemos ni el momento ni la posición. Por lo tanto, ¿hay cuánta incógnita? Dos. 2. Dos y una pura ecuación. ¿De dónde deberíamos sacar la segunda ecuación? El móvil 2. Del móvil 2, exactamente. Entonces, hacemos lo mismo con el móvil 2. No, vamos a correr esto un poco más acá. Y hacemos lo mismo con el móvil 2. Siempre yo animo a que anoten la ecuación primero antes de ponerle los números, cosa que sepan qué están haciendo y dónde los van a colocar. Entonces decimos que la posición del móvil 2 en función del tiempo es igual a la posición inicial del móvil 2 más la componente inicial de la velocidad, ¿cierto? Escalar del móvil 2 por t menos t sub 0,2 más un medio de la aceleración del móvil 2 por t menos t sub 0,2 al cuadrado, ¿cierto? Y ahí estaría la ecuación que les pasé delante general, pero subindexada en el móvil 2, ¿sí? Sí. Ok, entonces ahora reemplazamos lo que es reemplazable y decimos que la posición del móvil 2 en función del tiempo va a ser igual, 660 muy bien, 660, que es la posición inicial, más menos 20. más menos 20, muy bien, pueden poner el tiro menos 20 Ah, ya. por t, que no lo tenemos, ¿cierto? Que es el momento en que se produce el encuentro, Sí, ¿cierto? Menos menos, t, menos 2. menos 2, ya que el móvil 2 entra recién a los 2 segundos en escena, o sea, 2 segundos después. Por eso que si han transcurrido 10, le tengo que restar 2 porque son 2 que él no estuvo, ¿se fijan? El 0 viene desde la referencia de este fenómeno, pero acá este entra 2 segundos después, por lo tanto tengo que restarle el avance, ¿cierto? 2 segundos. Muy bien. Más un medio. ¿Cuánto es la aceleración? 0. 0, por lo tanto todo esto queda 0, ¿vale? No me aparece este término. Por t, voy a ponerlo igual acá, menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto se me elimina todo este término? Dice que la posición 2 en función del tiempo, me va a suceder que es igual a 660. Este menos 20 por, menos 20 por 2, me quedan 40 positivo, ¿cierto? Positivo. Más 660 me quedan 700, menos 20t, ¿cierto? Sí. Ok. Y ahí tendríamos entonces la ecuación, la segunda ecuación, que podría salvarnos la vida, ya que tendríamos que generar una tercera ecuación. Entonces tendríamos una ecuación 1, una ecuación 2. ¿Y cuál sería la tercera ecuación? Que la anotamos recién. Es donde se produce el encuentro. La evolución en cuatro, esta sería la tercera ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos decir? Ah, en el encuentro, en el encuentro, en la ecuación 3, que decimos que x sub 1 en ese instante, o la posición 1 en dicho instante, es igual a la posición 2 en dicho Necesito. instante.
¿cierto? Muy bien. Ah, pero ¿cuánto es la posición 1 de acuerdo a la ecuación es t cuadrado? Y esta es 700 menos 20 de 700 menos 23. Perfecto. Ah, o sea que tiro esto todo para acá, me queda entonces t cuadrado más 20t. Es 700 menos 20, ¿no? Ah, no, no se pueden restar, Ah, porque este tiene otro término, ¿vale? sí, 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 sí. T cuadrado más 20 menos 700 igual a cero. O sea, se me queda una ecuación de segundo grado, o sea que t, para este caso, sería qué cosa, sería t igual a qué cosa, a menos b, o sea, menos 20, ¿cierto? Eso lo saben, ¿cierto? ¿O no? La ecuación de segundo grado. ¿Se saben eso, cierto? La resolución de una ecuación de segundo grado, ¿sí? No me acuerdo. No me acuerdo, ¿No se profe. acuerdan? ¿No? Ya. Entonces, si no se acuerdan, me dicen y lo repasamos. Ya, por ejemplo, si tienen una ecuación que dice A, perdón, A x cuadrado más bx más c es igual a cero, donde estos son los términos que acompañan el cuadrado, esto es lo que acompañan al x y este es cero, entonces decimos que la ecuación de x o el resultado de x va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y todo esto dividido por 2a. Esto es para que vayan memorizando más o menos de qué se trata. Una memoria es observación. Entonces, para este caso, Ah, para este caso t, ¿cuánto sería b para este caso? 20 20T. 20, por lo tanto acá en la fórmula quedaría menos 20, ¿cierto? Más menos raíz cuadrada de 20 al De cuadrado, 20 al cuadrado. o sea, 400, ¿Cómo? Ah, menos 4 por 1, ¿cierto? por, Y por por 6 es 700. menos 700. menos 60. ¿Cuánto? Si es menos 700, menos por menos me da acá Más. más por 700, ¿cierto? Y todo esto dividido por 2, que es 2a, 2 por 1. Ya. 2 por 1. Pero como el tiempo tiene que ser positivo, el signo menos me sirve acá en la raíz. No es. No. No, no es. Por lo tanto, me va a quedar simplemente menos 20 más raíz de 3200. Veamos cuánto es eso en la calculadora. Calculadora. Raíz de 3200. 56. ¿Ya? 156, profe. Ya. Entonces vamos a ponerlo aquí al tiro. Menos 20 más 56 dividido por 2. O sea, me queda 36 partido por 2 igual a 18 segundos. O sea que el encuentro se produce en el instante t igual 18 segundos. Es el instante del encuentro. ¿Cuál, cuál era la pregunta, profe, del ejercicio? La pregunta era, ¿en qué instante se produce el encuentro? Ajá. Entonces ahí estaría resuelta la letra A, ¿cierto? La letra A es el instante del encuentro. La letra B dice, ¿en qué posición se sucede, ¿cierto?
Y para ver la posición que habría que reemplazar, Los segundos los segundos en dónde, en 1 y 2. en 1 o en 2, ¿cierto? Como son Sí. iguales, deberían dar iguales. Por lo tanto, como la ecuación 1 es más fácil, entonces decimos x, la posición 1, el instante de 18 segundos, va a ser igual a t al cuadrado. O sea, me queda 18 al cuadrado, ¿vale? Y 18 al cuadrado, si no me equivoco, son 24. 324. 324 metros, ¿vale? Ah, pero profe, si lo reemplazo y si lo hago acá lo mismo, 360 más 700 me queda 360, 340, ¿ya? Ah, pero tengo que aplicar rey, va, nada que ver, acá está. Ahí está, sí. Ah, pero profe, no da exacto, no da exacto, porque acá el 18 no le puso los decimales de 56, ¿vale? Más que nada para ahorrarse. Pero esto debería ser igual a la ecuación de la posición 2 a los 18 segundos, ¿vale? Te reemplazarán los valores con decimales, daría exacto. Ok, ahí se produce un encuentro. ¿Cuántos metros recorrió el vehículo 1? Si partió de 0 hasta 324. Si el encuentro se produce a los 324, ¿cuántos metros recorrió? Los 324. 324, ¿cierto? Entonces, la distancia se calcula siempre igual, ya como el valor absoluto, esto es una fórmula por si acaso, de la posición final menos la posición inicial, ¿vale? Esa es la distancia. Para el caso de 1, va a ser igual a la posición final 324 del móvil 1, ¿cierto? Menos, ¿cuánto es la posición inicial del móvil 1? Cero. 0, ¿cierto? ¿Cuánto es 324 metros? Y para el móvil 2, ¿cuánto es la posición final? 600. La posición final. Ah, la final. Debe ser negativa porque está hacia la izquierda. Sí, el avance es negativo, bien, pero ¿cuánto es la posición final del móvil 2 a los 18 segundos? Son los La misma, 660 menos los 324, ¿no? sí, exacto, eso es. Pero 336. es 324, esa es la posición final, menos 660, ¿cierto? Porque la posición final es 324 menos 660. Pero como dice el don Oscar, al ser negativa, en el fondo este compadre recorrió 340 trescientos 300 treinta y seis 336, ¿vale? Metros. Tuve que recorrer un poco más, ¿vale? Ahora, ¿por qué dio negativo? Porque en el fondo el cambio de vector posición de este móvil fue negativo. Se fijan, partió de ahí hasta acá, ¿sí? El cambio o el delta X, el cambio de vector posición, es negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se dirigió hacia la izquierda. En cambio, el cambio de vector posición de este es positivo. Por lo tanto, desde ahí que aparecen los signos, ¿vale? El mayor que sea. Por eso de aquí dio positivo al tiro y este en cambio dio negativo. Pero ahí preocúpense de la fórmula nomás que el valor absoluto de tal cual. Ya. ¿Con qué velocidad sucede el encuentro? Ya, esta es la última pregunta que vamos a resolver. No, vamos a hacer el gráfico va a quedar para la próxima clase, para mañana, porque si no, ya me he agotado. Las clases online, generalmente uno avanza más rápido. No hay tantas interrupciones. Ya, la letra D. ¿Con qué velocidad? ¿Qué ecuaciones deberíamos usar para la velocidad?
La velocidad en función ¿Cuál es del la tiempo. pregunta? ¿Cuál es la velocidad con que se produce el encuentro? La ecuación general dijimos que es velocidad en función Versus del cero. tiempo, es velocidad inicial más la aceleración de los móviles por t menos t sub 0, ¿cierto? Entonces, para el móvil 1, ¿cuánto va a ser la velocidad del móvil 1 a los 18 segundos? ¿Cuánto es la velocidad inicial del móvil 1? Cero. 0. Entonces, si se fijan, es cosa de reemplazar los parámetros. La aceleración del móvil 1 era Dos. 2 por 18 menos, ¿cuánto es el tiempo inicial del móvil 1? Cero. 0. Entonces me queda 36 metros partido por segundo. Y ahí estaría la velocidad entonces con que se produce el encuentro o el choque, como quieran, el móvil 1. Y para el móvil 2, a ver si lo hacen, me ayudan ustedes. ¿Cuánto sería la rapidez inicial del móvil 2? Menos 20. Menos 20. ¿Con cuánto acelera? Dos. Ah, ¿Con perdón, cuánto? cero. 0. Entonces Cero, perdón. sería más 0 por el tiempo t. ¿Cuánto es el tiempo inicial? Pero, Tiempo inicial del móvil 2, Dos. top. Entonces, por no, supuesto, acá 2, dos. ¿vale? Pero como acá es 0, la velocidad es constante, la velocidad va a ser en todo momento hacia acá, ¿cierto? Cero. 36. ¿Y va a ser igual a cuánto? 36. ¿Cuánto me da esto? Eh, menos 20, pues, ¿no? Menos 20, porque no cambia, puesto que no hay aceleración. No. Exacto, la componente escalar de la velocidad va a ser siempre menos 20, ¿vale? No hay cambio de la velocidad. Y por último, grafique el fenómeno de cada móvil. ¿Ya? Cuando hablamos de graficar, hay que saber graficar, por lo tanto no lo vamos a realizar ahora, lo vamos a ver mañana. Pero sí quería mostrarle la PPT, parece que andamos bien. Aquí ¿Esa está está en el el aula, móvil. profe? ¿Ah? ¿Esa la va a Lo voy a subir subir ahora? ahora, lo voy a subir ahora. Ya. Ya que tiene toda la materia de cinemática, desde movimiento rectilíneo, tiene caída libre, tiene proyectil y tiene movimiento circular, ¿vale? Están todos los conceptos. Entonces, si las quieren estudiar desde ya, se los agradezco y les va a hacer bastante bien. Y ahí está lo que acabamos de hacer, la parametrización, ¿cierto? Siempre hacer los 4 parámetros. Luego, ¿en qué instante, cierto? Era ahí, ¿en qué instante se produce el encuentro? ¿Sí? Ese era el fenómeno. Ya, entonces te llegaba ahí. ¿En qué se produce el encuentro? No sé por qué no se me animó el otro auto, pero bueno, siempre ahí están esos problemas. Y ahí decimos qué sucede en el encuentro y en qué posición sucede y cuánto es la distancia de cada uno, cuánto es la velocidad y fórmula a utilizar. Ahí está la fórmula, la posición y la velocidad, nada más. ¿Se fijan? Desarrollo. Móvil 1, lo que hicimos recién. Posición del móvil 1, posición inicial, ¿cierto? Ratatatata. Reemplazamos lo reemplazable y nos queda la ecuación x1 t al cuadrado. ¿Se fijan? Móvil 2, ratatatata. Reemplazamos lo reemplazable y nos queda que la ecuación 2 es de esa manera. Yo no sé por qué puse 700. Ah, porque yo después reemplacé, claro. Sí. El 20 lo sumé al 660. Y en el encuentro, ¿qué sucede? Que ambos son iguales. Por lo tanto, 660 menos me queda igual a 0. Y ahí se movió el auto amarillo. Y ahí está, pues está la ecuación que resolvimos recién. Resolvemos. Total, la ecuación de segundo grado. Y nos queda que esto es 18,29. Ese era el valor exacto. ¿Vale? 18,29. Yo lo aproximé. Que es el único instante. ¿Se puede redondear nomás, profe?
Sí, para la prueba, sí, si es que es desarrollo, claro. Igual van a llegar alternativas. O sea, va a aparecer el 18 y no el Ya. 18,2, ¿vale? Y el otro tiempo, Ya, el po. 38,3, pero ese no corre. Entonces, de ahí nos queda que ambos llegan a los 334 metros. Ya. Letra C, lo que ahora acabamos de ver, la distancia, valor absoluto de la posición final menos la inicial. Y la letra D es la velocidad del móvil 1 y la velocidad del móvil 2 es siempre 20, ya que no se mueve. Y Le aquí voy a viene echar el un ojo al análisis. PPT, profe. Ah, Le voy a echar un ojito al PPT después. le va a echar un ojito. Sí, de ahí le voy a pegar un vistazo, sí. Sí, no sé, se lo voy a subir, se lo voy a subir ahora. Y aquí ya viene la Bacán. gráfica. Ya, pero la gráfica la vamos a ver mañana porque ya es materia de más complicado. Ya. Yo pensaba pasar solamente este día. Yo sé que con las clases online uno avanza mucho más rápido, que no hay interrupciones, tengo que mover espacios más reducidos, estoy anotando mucho más. Así que mañana vamos en clase, vamos a ver lo que es el tema de el comportamiento gráfico, si nos va a quedar muy pesado. Ya aquí están las PPT, como les decía, están todos los sistemas de movimiento y lo voy a subir ahora mismo al aula con la animación para que tengan mejor entendimiento. ¿Ya? Pero lo que hemos visto hasta ahora es justamente cada uno de estos elementos, que es la descripción, ¿cierto? Que en el fondo se mueve en línea recta. Y aquí están los conceptos, vectorialmente hablando, se fijan, los parámetros escalares, que es sacándole la parte vectorial. Podemos cambiar la referencia, aquí sale cómo cambiar la referencia, un ejemplo, cómo se van avanzando, ¿cierto? Y cómo se van moviendo. ¿Sí? Ahí están las ecuaciones. Y hay otro ejemplo que, si quieren, este lo pueden resolver. Resuélvanlo y sin ver la solución, y de ahí lo comparan, ¿vale? Bacán. Excelente. Muy bien, pues. Gracias por haber asistido, chicos. Profe, consulta. Gracias, profe. Sí, vale, vale, chau. Dígame, Profe, ¿la clase la subirá esta semana? ¿Esta ¿qué para clase? volver a repetirla? La subo al ¿Esta tiro. grabación? Ya, Al tiro la subo al aula, inmediatamente, en menos de 5 minutos. Junto gracias. con la PPT, ¿vale? Gracias, profe. Vale, gracias, que estén bien. Luego Nos se la vemos, chao, subo chao. mañana, porque claro, se va a descargar primero el Zoom y después lo puedo subir. Vale. No, profe, que esté Ya. bien. Chao, 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 que chao. estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao, nos vemos, gracias, que estén bien, nos vemos mañana.